¿Estamos listos? Perfecto. Les doy la bienvenida a la sesión de Introducción a la Teología. Aprecio mucho su esfuerzo, su dedicación y que estén con nosotros desde buena hora. Confío que este fin de semana fue bendecido para ustedes, sus familias, y vamos a tener en esta ocasión un tema sobre el concepto del ser humano, cómo nos explica la Biblia acerca de lo que somos como seres humanos. La clase se llama Antropología o el concepto antropológico, y voy a compartir la presentación para que nos apoyemos y tengamos este estudio, un análisis teológico del ser humano, hablando acerca de la libertad y la responsabilidad. Es un enorme debate hasta la actualidad, no solamente en el ámbito teológico, sino en el ámbito filosófico, psicológico. ¿Qué tan libres en realidad somos? ¿Qué tan libres en realidad solemos ser los seres humanos? Muchos de nosotros pensamos que somos bastante libres, que somos muy libres, tan libres que nosotros llegamos a creer que decidimos todas las cosas. Sin embargo, la realidad es que no es así, porque en mucho nosotros vamos actuando conforme a lo que vamos aprendiendo de nuestro entorno, lo que vamos asimilando de la cultura, de la sociedad en la cual pertenecemos, y sin darnos cuenta, muchas de las supuestas libertades personales son en realidad repeticiones del conjunto social. Tenemos conductas que nos parecerían como expresiones de nuestra libertad, expresiones de nuestras convicciones totalmente individuales, pero la verdad es que lo que estamos haciendo es repetir lo que hay en el entorno. Si alguien dice, yo soy tan libre que me convierto en ateo, la verdad es que ser ateo en nuestro tiempo pareciera ser que es lo más común, o no tanto como lo más común, pero sí lo que está representando un alto porcentaje de nuestra sociedad. Si alguien en este tiempo se dice que es pro-abortista porque es muy libre, esas expresiones o esas definiciones suelen ser más bien imitaciones de un entorno. ¿Cuánto de lo que nosotros decimos que somos libres, en realidad estamos expresando ya cuestiones que se están volviendo costumbre, que se están volviendo la manera más común de actuar? Y en mucho nosotros encontramos que en realidad no somos tan libres, sino estamos repitiendo, estamos copiando lo que hay en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque en buena medida la expresión que hay de la sociología de que la realidad se construye socialmente sí se cumple, puesto que vamos aprendiendo una forma de razonamiento, un conjunto de valores y de prácticas que nos llevan a ser la persona que somos. Pero hay un ámbito de libertad, hay un espacio de libertad, y por lo tanto somos responsables por el ejercicio de esas libertades. Vamos a mirar acerca entonces de este punto, acerca de este tema, para valorarlo entre nosotros, ¿no? ¿Por qué estudiamos este tema sobre el ser humano? Bueno, ya he comentado estos principios que nos son necesarios para poder ubicarnos dentro de un pensamiento teológico. Nosotros estudiamos las doctrinas, y estamos estudiando esta doctrina de la antropología. La estudiamos porque
El análisis de las doctrinas nos dan a nosotros la seguridad de estar en el camino correcto. No se trata solo de tener una opinión, se trata de tener una opinión que tenga fundamentos, que no esté basada ni en especulaciones, ni en falacias lógicas, y que no esté basado solamente en impresiones personales. Nosotros queremos tener una conclusión sobre cualquier doctrina basado en preceptos precisos, sólidos y que tengan una argumentación lógica basada en la revelación bíblica. Nosotros estudiamos las doctrinas porque queremos tener también la confianza de ser fieles a Dios. Algunas de las personas de este tiempo están diciendo que varias cosas de las que dice la Biblia sobre el ser humano son anticuadas porque no se tenía el mismo concepto en lo antropológico, en lo psicológico que se tiene ahora. Y entonces que ahora se tiene una mejor percepción, se tienen mejores planteamientos y algunas de las cosas que dice la Biblia pues deberían de ser superadas. La verdad es que en términos de la esencia, en términos de lo que es el ser humano, esto no cambia por la historia, por la cultura, porque nosotros tratamos de ver aquellas cosas que no tienen que ver con lo temporal, sino que tienen que ver con la revelación eterna. El concepto sobre el ser humano es algo que está claramente fundamentado en la revelación bíblica y nosotros lo que nos esforzamos es en ser fieles a Dios. Nuestra dedicación, nuestra convicción es ser fieles a Dios, no tener un pensamiento de moda, no tener un pensamiento de la mayoría, no acomodar nuestras ideologías a la ideología dominante para no resultar como diferentes o no aparecer ante los demás como anticuados, sino lo que nos interesa es ser fieles a Dios. Esa es nuestra convicción. Y queremos también tener un conocimiento claro de la doctrina, en este caso de la antropología, como experiencia de la libertad. Las mentiras, las falacias, tarde o temprano se caen y termina uno preso de una determinada forma de ver las cosas. Cuando uno está basado en la verdad, uno experimenta la libertad intelectual, la libertad también emocional. Pero las doctrinas equivocadas pueden llevarnos a distorsión de la realidad y a una vida de opresión. Muchas de las herejías como el, este, cualquiera de las que ocurren a lo largo de la historia, son doctrinas, son percepciones que llevan a la esclavitud al ser humano. Estoy pensando en este momento algunas de las tendencias de una supuesta total libertad que promueven algunas, que se dicen iglesias como las secta munista, eso me escapaba el nombre, la secta de Moon, que hablaban sobre una idea de que no importa la manera en que te enfoques, no importa la manera en que vivas la religión cristiana, lo relevante es que te acerques al ser humano, y la secta Moon utiliza mucho un esquema de corrupción en una forma de que usan una estrategia de libertad sexual, pero que termina siendo como una prostitución a través de la cual ganan miembros. Igual como Nexium, que, bueno, pero en este caso no era tanto religioso, pero se parecía mucho a una secta, de utilizar a la mujer para atraer
a varones a sus grupos sociales. Veo con insistencia que Marisa ha levantado la mano. No sé si sea una pregunta que puede cambiar la dirección de la clase. Marisa, levantaste la mano sabiéndolo o No, un no, movimiento inadecuado en la computadora. disculpe, fue sin querer. Ok. Muy bien, gracias. Seguimos entonces. Muy bien, y las doctrinas también las analizamos para tener una vivencia de gozo, porque cuando sabes que estás en el camino de Dios, que estás en el camino de lo correcto, en el camino de la libertad, en la afirmación de la verdad, pues es una experiencia de gozo, aun cuando eso signifique sufrimiento. Yo creo que los cristianos de los primeros siglos tuvieron la convicción de estar en el camino correcto, anunciando el mensaje de la resurrección, anunciando toda la disciplina cristiana, y aun cuando eso significaba renuncia, significaba la pérdida de una buena condición de vida, en el fondo eso significó gozo espiritual. Ser la diferencia, aun cuando esto signifique minoría, es una experiencia de gozo, porque Jesucristo dice que conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y estar en la verdad, vivir en la verdad, es una experiencia de gozo profundo, no alegrías inmediatas, pero sí de gozo profundo. Y también el tener una doctrina correcta nos da la experiencia de seguridad en la salvación. ¿Por qué? Bueno, porque no se trata de ser mayoría, no se trata de estar asociados con el poder temporal, no se trata de que la gente del entorno tenga buena opinión de nosotros, sino lo que corresponde es que al saber que estamos en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, nosotros experimentamos una seguridad de salvación. Vivimos en esta confianza. Así que las doctrinas son muy importantes, son relevantes en la experiencia cristiana y nos llevan a esforzarnos en comprender con claridad qué es lo que enseña la Biblia en cada apartado. Vamos a entender esto también. ¿Cuál es el lugar de la doctrina? Nosotros debemos comprender que una doctrina, en algunos libros se le llama dogma. Dogma quiere decir enseñanza. Doctrina viene de eso, de dogma, que quiere decir enseñanza. ¿Cuáles son los postulados? ¿Cuál es la manera de entender sobre un concepto? Ya hemos visto algo breve sobre Dios, sobre las escrituras, sobre veremos ahora sobre lo antropológico. Es la manera de entender sobre un punto de la realidad religiosa. Es el instrumento, la doctrina, que tenemos para responder sobre lo que entendemos, sobre lo que creemos respecto a determinado punto. Nos advierte de lo que no hemos de creer, lo que no debemos creer. No todo lo que se dice en nombre de Dios en realidad corresponde a Dios, porque imagínense si tenemos en la actualidad más de 6,000 denominaciones, más de 6,000 grupos cristianos, y muchos de ellos tan diferentes, tan distintos, pues esto resulta realmente sorprendente. Creo que nos permite diferenciar, nos permite discriminar lo que es verdadero de lo que no es verdadero, de lo que no debemos creer y lo que sí debemos creer. Las doctrinas no son evangelio, no son el evangelio, eso es cierto, pero las doctrinas nos ayudan a ser fieles al evangelio, porque las doctrinas nos van a ayudar a respetar lo que es el evangelio bíblico. Hoy hay tantas afirmaciones, tantas declaraciones,
sobre la teología de la prosperidad, sobre una teología que enaltece al ser humano, una teología que te enseña que tienes que decretar, una teología que te dice que toda la respuesta está en ti mismo, o una teología que les enseña a orar por la sangre de Cristo para tener prosperidad. Las doctrinas no son el evangelio, pero las doctrinas nos ayudan a discriminar lo que es un evangelio bíblico de lo que no es un evangelio bíblico. Nos ayudan a ser fieles al evangelio revelado. Y por otro lado, la salvación es por la fe en Jesucristo, no en las doctrinas. No puedo tener la centralidad de la confianza en las doctrinas, no es la esencia de mi caminar en Cristo el que yo me enfoque totalmente en las doctrinas y me olvide que la salvación depende de mi convicción personal en reconocer a Jesucristo. Lo que creemos es importante, pero es más importante en quién creemos. Es la fe en Jesucristo lo que realmente nos salva. Si yo tengo un entendimiento muy claro acerca de que no existe la doctrina del rapto como lo enseñan los dispensacionalistas, y yo puedo tener mucha claridad sobre eso, no es la doctrina la que me salva, sino es la fe en Jesucristo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, las doctrinas son necesarias, pero nuestra fe en Jesucristo es lo central y las doctrinas son la manera de expresar esa convicción que tenemos en Jesucristo. Es muy importante nuestra relación con la verdad, porque reconocemos que la verdad es de Dios. La verdad es de Dios. La verdad absoluta, la verdad final, la verdad completa, la verdad perfecta, solo le pertenece a Dios. Lo que los seres humanos tenemos son comprensiones de la verdad, pero debemos admitir que la verdad que nosotros llegamos a conocer es parcial, no puede ser absoluta. Y lo que en algún momento afirmamos como verdad puede ser que en el futuro cambiemos, como hemos cambiado a lo largo del tiempo. Pues declaraciones, posturas que teníamos han sido cambiadas por un mejor entendimiento. Por esto nosotros reconocemos que la verdad solo es de Dios. Si nosotros ya conociéramos toda la verdad absoluta, ya no sería necesario estudiar, ya no sería necesario la reflexión y el diálogo. ¿Por qué nosotros no conocemos la verdad absoluta? Bueno, porque ya hemos mencionado en las sesiones anteriores que como seres humanos tenemos una perspectiva de la vida, tenemos ya ciertos preconceptos, tenemos postulados que nos sirven como lentes para ver la realidad. Y cuando nosotros vamos a la palabra, llevamos ya en nuestra mente ciertos principios, ciertas ideas que se van a ir o afirmando, corrigiendo, modificando en el acercamiento con la palabra de Dios. La verdad solo le pertenece a Dios en un sentido absoluto. Nosotros tenemos verdades parciales, verdades que nos acercan a la revelación eterna. Pero son confiables en la medida en que se sujetan a la manifestación de Dios en la palabra. Los grandes herejes fueron personas sinceras, convencidas de que lo que decían era verdad. Desde Marción, Montano, los grandes herejes de la antigüedad hasta nuestros días, sí, conocemos que mucha gente es sincera, que se esfuerza en tratar de ver las cosas desde lo que cree que son los ojos de Dios, desde la voluntad de Dios. Pero la verdad es que aun cuando estén convencidos, pues pueden estar lejos de la realidad, ¿verdad?
Algunas personas pueden estar plenamente convencidos, pero al mismo tiempo estar plenamente equivocados. Hay un ejemplo clásico que se esgrime en las ciencias. Hasta hace, no sé, 30, 40 años había una idea de que en Marte había ríos de fuego, de que en Marte había ríos de fuego. Y entonces había una explicación de cómo era Marte, cómo eran la descripción del ambiente, de los páramos y algunos de los elementos que había en ese entorno. Pero pasado el tiempo, se empezó a dudar de eso y se corrigió, y entonces se dejó de lado la idea de que en Marte había ríos de fuego. Lo que se encontró es que en realidad el científico que lo postuló era una persona que tenía un defecto en su vista. Él tenía un defecto en sus ojos que era lo que le hacía ver esos ríos de fuego. Entonces, no estaban en Marte, sino estaban en su propia mirada, estaban en la condición de sus ojos. Nosotros cuando miramos las doctrinas, cuando miramos las propias escrituras, las miramos con nuestros ojos, con con las virtudes y con las discapacidades que cada uno de nosotros tiene. Pero hay que admitir que los grandes herejes estaban buscando la verdad de Dios, pero se acercaron a su manera. Las iglesias han defendido la ortodoxia. Las iglesias han defendido la ortodoxia. En los textos bíblicos nosotros hallamos ortodoxia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El libro de Génesis empieza con una descripción de cómo fue la creación, pero este capítulo 1, capítulo 2 de Génesis tiene al lado o tiene debajo una explicación del mundo de los babilonios en el Enuma Elish, en el Gilgamesh. Están ahí los mitos babilonios al lado, comparándolos para explicar qué es verdad y todo lo demás que no queda dentro de esta revelación, pues es equivocado, es mentira. En los textos del Nuevo Testamento nosotros tenemos a Pablo defendiendo la doctrina correcta sobre el evangelio correcto, en qué se debe basar la fe, cuáles deben de ser las prácticas que admite la revelación de Dios. Lo mismo también está en las cartas universales como Santiago, Pedro, Juan. También están defendiendo la ortodoxia. Ortodoxia quiere decir doctrina correcta. Ortos, recto, doxa, doctrina. Las herejías tienen una función positiva porque nos obligan a repensar lo que se cree, lo que se debe creer. La teología de la prosperidad, la teología que hay en la actualidad sobre el inclusivismo, no tanto el problema del inclusivismo, sino el pluralismo religioso, y muchos otros postulados contemporáneos nos obligan a repensar lo que es el evangelio y lo que debemos de creer. También, con énfasis en las doctrinas, debemos comprender que las herejías surgen de la vitalidad de la iglesia y que hay un fervor y una convicción que busca expresarse. El entendimiento sobre el ecumenismo, el universalismo, son expresiones que vienen de la iglesia y que quieren expresar ciertos aspectos parciales de la voluntad de Dios y se buscan afirmar, pero tenemos que responder frente a esto. Y finalmente, las doctrinas son vallas, son cercados, son barandales para evitar caer en el abismo. Debemos de buscar estas doctrinas. No se puede existir sin doctrinas. Alguna vez
algún muchacho me argumentaba, me decía, hay muchas doctrinas. Cristo solo hay uno, pero hay muchas doctrinas, entonces lo importante es Cristo. Y yo le digo, sí, esa es una doctrina ya. Cualquier cosa que nosotros afirmemos en torno de Dios es teología y toda teología es doctrina. Las doctrinas son vallas para evitar caer en los abismos de los errores, de las especulaciones, de la deformación del evangelio bíblico. Así que una vez reafirmado esto, vemos entonces el concepto antropológico. ¿Qué enseña la Biblia sobre lo que es el ser humano? La Biblia nos enseña lo siguiente. Hay un primer debate en la teología. Hay un primer debate en la teología sobre el origen del alma en el ser humano. El alma se puede ver como algo separado del cuerpo. ¿Es algo que está separado del cuerpo? Si es algo que está separado del cuerpo, el alma es una realidad preexistente, como enseñaban los platónicos, como enseñaban algunas filosofías griegas, de que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Cuando nace un cuerpo, entonces un alma que es preexistente viene y habita el cuerpo. El alma es esa parte de las emociones, del intelecto, de la voluntad, y el alma habita el cuerpo. El cuerpo es lo material, el cuerpo es lo visible, lo concreto. El cuerpo es también lo terrenal, porque es lo que tiene el impulso a lo pecaminoso, a la desobediencia, a la torpeza, a la necedad. Y el alma sufre mientras está en el cuerpo, porque el alma es eterna, es sabia, es buena, pero al habitar en el cuerpo se convierte en prisionera de la materialidad, y entonces no ocurre en realidad una amalgama, sino el ser humano es como un alma prisionera dentro de un cuerpo. En la muerte, el alma se desprende y la filosofía griega diría que vuelve a su lugar, vuelve al ámbito de las, eterno de las almas. En la teología católica, principalmente, que tomó la línea platónica, tomó la línea de la filosofía platónica, se tiene un tanto esta creencia con la idea de que eh, sería así como que las almas vienen de Dios y cuando muere el cuerpo, Dios recoge el alma. Ustedes saben estas afirmaciones que tienen en el catolicismo, como que cuando el ser humano muere, se le desprende el alma y el alma se va al cielo. Y entonces, en un funeral, la gente ya empieza a decir, ya nos está mirando desde el cielo. Si se murió alguien que se llama Juan, dice, bueno, Juan ya nos está mirando desde el cielo, ya está interviniendo a nuestro favor, ya está cuidándonos, en fin, por esta idea del desprendimiento de que el ser es esa parte subjetiva y que se vuelve a Dios en el mismo instante, ¿no? Pero como idea de un ente, de un ser, no de una energía, sino de un ser. Eclesiastés dice que el alma vuelve a Dios que la dio, ¿no? Perdón, ya me enredé. El espíritu, dice Eclesiastés, ¿no? El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el espíritu es energía en el concepto hebreo.
el espíritu como el ruaj, como esa fuerza que da la vitalidad, lo podemos entender como la energía eléctrica, que es lo que le da vida a un objeto luminoso o a un objeto que tiene un motor que es empujado por este tipo de energía. La idea de algunos es la preexistencia del alma, de que el alma como un ser, como un ente, existe previo a la existencia de un cuerpo y se encarna y luego cuando el cuerpo muere, pues el alma es liberada. Y esta expresión también se nota en la idea de la muerte. Cuando se compara el concepto de la muerte en Sócrates con el concepto de la muerte en Jesús, se ve la diferencia. Para Sócrates, la muerte representaba la liberación. Se cuenta, bueno, cuando Sócrates fue condenado supuestamente por corromper a las almas de los jóvenes, fue condenado, le dieron la opción del exilio o de que bebiera cicuta, bebiera veneno. Y él prefirió beber el veneno. Y entonces vivió ese día, el día de su ejecución, el día donde él tomaría el veneno, como un día de liberación, porque su alma dejaría de sufrir, su alma iba a dejar de estar padeciendo, él se iba a sentir totalmente liberado cuando bebiese el veneno, su cuerpo moriría y su alma sería absolutamente libre. A diferencia de Jesús, que ve a la muerte como una tragedia, como con angustia, con dolor, porque ve la radicalidad de la muerte. Creo que lo podemos encontrar también en ciertas percepciones, actuales de la filosofía. Me acuerdo mucho parte de un poema de Jorge Luis Borges, un escritor argentino, hablando acerca del día de la muerte como un día de felicidad, un día de liberación. Y piensa Borges diciendo en una trilogía, solo menciono una frase donde dice, cuando llegue habla de cuando llegue el día de la muerte y afirma cuando al fin la suerte nos desate de la triste costumbre de ser alguien y del peso del universo. La muerte lo ve como una liberación de la carga de la vida, pero en parte creo que estaría asociado con esta cuestión de ser liberados de lo corporal, de la materialidad. Este es el primer concepto antropológico, la idea de la preexistencia del alma. El segundo concepto es lo que se llama el creacionismo. Y el creacionismo es la afirmación de que cuando nace un cuerpo, Dios también crea un alma. Crea la parte subjetiva, la parte no material, Dios también la crea para complementar al ser humano. Así que cada que nace un ser humano es en realidad como una creación. Hay una creación de Dios. Con esta idea de que lo biológico es lo que se reproduce de forma natural, pero el alma Dios la crea, Dios la va haciendo aparecer cada que nace un ser humano. Esto es la idea del creacionismo. El alma no es preexistente, no está ya antes en un mundo de las almas, sino va siendo creada conforme va naciendo un ser humano. Y la tercera modalidad es lo que se llama traducianismo. Y el traducianismo lo que afirma es lo siguiente, es el ser humano nace con toda su capacidad
¿verdad? Con toda su capacidad en el mismo proceso biológico. La parte subjetiva, la parte de los sentimientos, del pensamiento, de la voluntad, eso está también en potencia en toda la información genética que tiene el niño, que tiene el ser humano que se ha gestado. Eso se llama traducianismo. La capacidad de transmisión no es solamente lo biológico, sino es también las potencialidades de pensamiento y de voluntad. Y esto está también confirmado en el análisis científico de lo que es el ser humano. Nosotros vemos cómo hay mucho parecido en la manera de ser de los hijos. Se parecen mucho a los padres, aun cuando no los críen, aun cuando no sean los que los eduquen cotidianamente. Si a unos hijos los separan de sus padres biológicos y luego se estudia cómo son, se pueden encontrar muchas semejanzas en sus temperamentos, en la manera de reaccionar, en la manera de ver la vida, porque hay carga genética, hay algo que se va pasando en herencia. Con la doctrina del traducianismo, nosotros comprendemos lo siguiente. Dios no participa directamente en la concepción de un niño. Esto es algo que está en los seres humanos. Dios ya formó las leyes y le dio las capacidades al ser humano, formó las leyes biológicas, las leyes de cómo nos movemos en la vida, están en nosotros, en la creación, y Dios no participa en cada concepción de un niño. Luego hay quien dice, ¿por qué Dios permitió que unos adolescentes tuvieran un hijo? Dios no es que Él interviene en su voluntad y Dios los hace tener relaciones y Dios les hace que sean fértiles y Dios hace que conciban un hijo. Dios no interviene. Está en la naturaleza humana, está ya en la carga biológica y está en las facultades que nosotros los seres humanos tenemos. Pero no podemos nosotros afirmar que Dios participa en la concepción de un niño, porque eso es más bien la capacidad que Dios le ha dado al ser humano para afirmarnos como seres capaces de reproducirnos. Segundo, Dios no crea directamente un alma manchada por el pecado original. Desde la primera pareja que llegó a la condición pecaminosa, Dios lo único que permite es que el ser humano se reproduzca, pero se reproduce en la condición en la que está. El concepto de pecado original no es tanto una culpa original, sino una tendencia. El ser humano, cuando es creado inocente, pero en su historia, en su existencia, tiene una elección y elige de manera inapropiada porque queriendo ser Dios, desobedece a Dios y come del árbol que no debería de haber comido. Y entonces, lo que el ser humano va a engendrar a partir de ahí será seres humanos afectados por el pecado original, que significa que tiene la tendencia a la rebeldía, a la desobediencia, la tendencia a la necedad. Dios no está creando un alma pecaminosa cada vez que nace un ser humano. Ya es una herencia
psicológica, es una herencia espiritual, es algo que transmite de una generación a otra. El bautismo, en las iglesias que lo creen en el bautismo de niños, piensan que el bautismo quita la mancha, quita esa mancha del pecado original. Y al darle el bautismo a un niño que nace con esa mancha, el bautismo se la quita. Pero la manera de entenderlo en la iglesia, que no es tanto una mancha, sino una tendencia, un impulso hacia hacia determinadas opciones, hacia determinado camino. Entonces, nosotros creemos que el bautismo debe de ser por una decisión personal, por convicción personal, cuando ya tienes uso de razón, cuando reconoces esa pecaminosidad que hay en ti y que admites que necesitas una transformación para ser liberado de esa tendencia. Y esto es el efecto del bautismo. El traducianismo no divide a la persona en cuerpo y alma. Que cuerpo tenga un origen y alma tenga otro origen. El traducianismo lo que admite es que ambos aspectos son parte de la naturaleza. El cuerpo y alma es parte de la naturaleza humana. Nosotros miramos en Génesis capítulo 2, verso 7, cómo nace o cómo es completado el ser humano. Cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Hay tres términos aquí. Los tres términos es basar, que se refiere al cuerpo material. Está el ruach, que es el aliento de vida, y se me fue la palabra, que es un alma viviente. Nosotros miramos estos elementos, estos tres elementos, el cuerpo, el espíritu y el alma. Estos tres elementos nosotros los vemos asociados. Un aspecto que tiene que ver con lo corporal, lo material, otro aspecto que tiene que ver con el impulso vital, con la energía, y el otro aspecto que tiene que ver con el que el ser se convierte en un ser anhelante, en un ser que desea, en un ser que tiene el impulso, en un ser que siente, que se aflige, que se goza, que se duele, ¿no? Es el concepto del alma viviente. Se convierte el ser humano en un ser que experimenta, en un ser que se goza, que piensa, que sufre. Es decir, en un ser total, en un ser completo. Estos aspectos nosotros podemos y debemos entenderlo, que no son partes, no son cosas en realidad que se suman y que se puede desprender. Son elementos compuestos entrelazados, pero que no puede existir el uno sin el otro. El ser humano no existe sin el cuerpo, el ser humano no existe sin el alma, el ser humano no existe sin espíritu. El ser humano es el conjunto de las tres cosas, ¿no? El conjunto de las tres cosas. Es como un sándwich. Un sándwich son dos tapas de pan y un relleno intermedio. No puede existir sándwich sin alguna de esas cosas. No puede uno decir, me voy a comer un sándwich pero sin pan.
o me voy a comer un sándwich sin relleno. El sándwich son tres, ¿verdad? Las tres aspectos, ¿verdad? Las dos tapas y, y el relleno intermedio. No puede existir el concepto sándwich sin alguna de ellas. La humanidad tiene un origen común. La humanidad tiene un origen común y se puede ver en distintos aspectos, en distintos elementos. Las razas no vienen de un origen diferente. No es de que a los blancos los creó Dios y a los negros nos creó el diablo. No es la idea de que los blancos europeos fueron creados por el Dios cristiano y a los africanos los crearon los dioses de su tierra, los dioses de sus mitos. Eso es una falacia. La humanidad tiene un origen común, todos venimos del mismo Dios. Y es importante observar estas coincidencias, estos elementos en común. Las características, por ejemplo, del tiempo del embarazo son similares en todos los grupos raciales, son similares, ¿verdad? Los de Mozambique, las mujeres de Mozambique y las rusas y las inglesas, tienen el mismo tiempo de embarazo, ¿ah? Sus 40 semanas. La formación vertebral tiene también la misma conformación. La temperatura del cuerpo es igual, ¿verdad? Ahora con esta epidemia a todos se le revisa la temperatura en los diferentes establecimientos y se espera que sea una temperatura común para todos y no se toma en cuenta la diferencia racial para ver una diferente temperatura corporal. Hay un mismo promedio de vida. Hay los mismos tipos de sangre que pueden ser intercambiables. Alguien de piel oscura que tenga sangre tipo AB es intercambiable con alguien de piel amarilla que tenga ese mismo tipo de sangre. Los tipos de sangre no tienen que ver con el color de la piel. Cierto que ciertos tipos de sangre son más predominantes en cierto color de piel, pero son intercambiables. Y el hecho de que cualquiera que sea también, y cualquiera que sea el tipo de matrimonio interracial, si se casa alguien de piel amarilla, como un chino, un indonesio, con alguien del África subsahariana, pues lo que van a hacer es un ser humano que va a adoptar ciertas características por el mestizaje, pero van a ser un ser humano con las mismas proporciones del cuerpo. No van a ser un monstruo, no van a ser un ser híbrido, nace un ser humano. Nosotros vemos los matrimonios interraciales como es que lo que nacen son seres humanos. Podemos observar entonces un concepto antropológico que Pablo también argumenta desde el discurso que tiene en Atenas frente a los filósofos y a los judíos. Todos tenemos el mismo origen en la creación de Dios. Todos venimos de una misma, de un mismo momento creacional. Bueno, y lo que debemos comprender entonces es que somos seres
multipartitos, somos seres multipartitos. No podemos mirar al ser humano como una dicotomía, como un ser humano que está compuesto de dos elementos. No podemos mirar al ser humano como que tiene el alma inmortal y el cuerpo mortal. No es esta la dicotomía que nosotros debemos de mirar, y que el alma es eterna, que el alma es inmortal. No, no es esta la comprensión antropológica de la Biblia. Más bien, como ya decía, es esta tricotomía espíritu, alma y cuerpo. Se me había escapado la palabra hebrea para alma, que es nefesh. Nefesh. Basar, cuerpo, ruach, hálito de vida o espíritu, ¿verdad? Espíritu de fuerza, espíritu vital, y nefesh, que se traduce como alma, y se traduce como el yo, y se traduce como ser viviente, y es estos elementos que no se pueden ver separados, sino que son en realidad como puntos de vista del ser humano. En hebreo no se dice yo tengo cuerpo, yo tengo alma o yo tengo espíritu. En hebreo se dice yo soy. Yo soy cuerpo, yo soy espíritu, yo soy alma. Yo soy cuerpo quiere decir yo soy un ser material que tiene necesidades biológicas de comer, de dormir, y todos sus otros aspectos fisiológicos. Yo soy espíritu, yo soy fuerza, yo soy convicción, yo soy decisión, yo ejerzo voluntad, yo elijo, yo soy espíritu, yo soy alma, yo soy un ser sufriente, yo soy un ser anhelante, yo soy un ser que se goza, un ser que llora, yo soy un ser que desea, que sueña. Yo soy un ser que se aflige por el pasado, un ser que se culpa. Yo soy un ser que interactúa emocionalmente. Así que más bien entonces hablamos en términos de yo soy. Somos el conjunto, somos la totalidad, y como esa totalidad, así tenemos que ver al ser humano. Voy a terminar aquí la presentación para abrir el micrófono si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, y después haremos un receso. Así que tenemos aquí un tiempo para alguna pregunta, y con mucho gusto tratar de comprender lo que somos como seres humanos. Bere. Buenos días a todos. Buen día, hermano. Buen día. Bueno, yo ahora me quedé un poco, no sé si de por sí ando un poco lentita en el registro mental, pero ahora quisiera nada más que me aclarara la parte de espíritu y alma. El espíritu entendí que es ese aliento de vida, es el ruaj de Dios que nos permite tener la vida que tenemos, o sea, respirar y que nuestras funciones estén activas. El alma, me quedé ahí. El alma está asociado con ser anhelantes. Con ser anhelantes, mi alma, pensándolo en los salmos, mi alma tiene sed de ti. Es un ser anhelante, un ser que anda en busca de, un ser que sueña, que imagina, que quiere.
pero también que se culpa, que se reprocha por sus fallas, ¿no? Salmo 34, Salmo 38, hablan de la aflicción del alma, del sufrimiento del alma. Y en cierto sentido, alma sería como equivalente al yo personal. Okay. Entonces, a ver, tratando de entender esto, es como, sí, el alma es como, como si fuera mi conciencia, como si fuera mi razón de lo que soy o de quién soy. Exactamente, la identidad, mi conciencia de identidad, ¿eh? Lo que me faculta mi conciencia de identidad. Claro, es como mi yo, mi self. En el último ejemplo que usted nos daba de la expresión que usan el yo soy, por ejemplo, cuerpo, me confundí ahí un poco porque en el yo espíritu yo soy espíritu, sí, yo soy espíritu está asociado con fuerza, con la fuerza, con la... Okay. Se utiliza, y comparándolo con el Nuevo Testamento, donde dice lo espiritual, me fue en este momento, pero un ejemplo, primero a los Corintios, capítulo 5, primero a los Corintios, capítulo 5, verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, como es mi conciencia, mi entendimiento, es mi parte de mi fuerza, de mis opiniones o mi voluntad, que ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, yo creo que lo hablamos en estos, podemos hablar en estos términos. El espíritu no como un ser abstracto, sino como todo aquello que me representa de mis acciones, de mis formas, de mi estilo de vida, de mi conciencia. Una cocina, sí, porque me quedé viendo a Marisa, no sé si está en su cocina o qué es ahí. Sí. Una cocina refleja el espíritu de la jefa de la casa, porque están allí hábitos, están allí expresados sus valores. Si las cosas están limpias, si están ordenadas, ciertos colores, ciertas formas y acomodo de las cosas, todo tiene un espíritu, ¿verdad? Porque refleja una personalidad. Y entonces está ahí su espíritu. Si Marisa sale de ahí, si no se encuentra en la casa, alguien llega y encuentra un espíritu en la cosa, porque eso tiene que ver con la personalidad que refleja todos los objetos. Entonces, Pablo, cuando habla de su espíritu, pues habla de su personalidad que está en sus enseñanzas, en lo que ya les dejó para ellos, pero no como un ente que vuela, viaja y se hace presente, ¿no? Sino como ese yo que está ahí presente entre ellos, ¿verdad? Yo quiero pensar que algo de mi espíritu está todavía en Loma Verde, ¿verdad? Algo de mi espíritu está todavía ahí, en el recuerdo, a lo mejor en la nostalgia, en las vivencias, o por lo menos en las fotos, ¿verdad? Queda algo de las vivencias, ¿no? Y es parte de una personalidad que se va quedando entre nosotros. Yo traigo el espíritu de esa congregación porque los traigo en mi mente, los traigo en mis anhelos también, en mis propósitos. Entonces, es ese yo que subsiste, ¿verdad? Y que va interactuando. No es tan simple, pero sí es un error, una idea de separarlo como algo que yo diga, bueno, el espíritu quedó impregnado como un ente en un objeto.
a la manera de este modelo neopentecostal que dice, bueno, si este celular lo hicieron en China, trae el espíritu de los chinos, trae pero espíritu como ente, como ente. Entonces había que hacer un acto de liberación, sacar el mal espíritu, porque si oraron a sus dioses, ya se quedó el espíritu de esa divinidad aquí en el celular, y entonces hay que hacerle una liberación, o si eso es imposible, pues hay que tirarlo, ¿no? Hay que romperlo. ¿Cómo hacen algunos neopentecostales con algunos objetos, ¿sí? Que dice que están impregnados ahí el ente, la fuerza de esas divinidades paganas? Entonces, no es algo que pueda ser así desprendido como un ente, sino más bien como algo que representa la personalidad. Claro, gracias, gracias. Sí, no, esa parte creo que sí la tengo entendida, que somos ese conjunto, somos ese todo, solo era como diferenciar la parte entre espíritu y alma. Así que, dale, gracias, gracias. Bueno, cualquier duda yo se la amplío. Sí, Yo gracias. es grande. Ok. Zoraida. Hermanos, buenos días. Paz. Con ese concepto podríamos decir que lo que nos hace seres humanos es el alma. No, es la totalidad. Lo que nos hace seres humanos es la totalidad. Es el conjunto. Yo no puedo ser humano sin cuerpo. No puedo ser humano sin cuerpo. Bueno, no me expliqué la pregunta, digamos. Porque, digamos, el animal tiene cuerpo y tiene espíritu. Por eso está vivo. Pero no tiene alma en ese sentido, en que no sabe quién es, no razona, no piensa, no tiene consciente e inconsciente. En ese sentido, podremos decir que lo que nos hace seres humanos es el alma. Así es, así es. Eso es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace distintos. Aunque en ciertas cosmovisiones dicen que el alma está también en los objetos, está en las cosas, ¿sí? Que un río, una planta también tienen alma, que hay que hablarle a un árbol, hay que hablarle a la naturaleza, hay que hablarle a las macetitas que uno tiene en la casa para que vivan. Es cierto que los entes, el mundo biológico capta la espiritualidad del ser humano. Si un ser humano es así como de un espíritu perverso, negativo, parece que lo transmite a todo su entorno y hasta las plantitas se mueren, ¿no? Es decir, pero esas son asociaciones más bien de energía, no de conciencia. Pero estoy de acuerdo en esto que usted afirma de lo que nos hace humanos, o sea, lo que nos da la categoría humana, sí, es esa conciencia de interactuar con Dios, esa conciencia de culpabilidad, esa conciencia también de soñar, esa conciencia de búsqueda de obediencia y expresión de la voluntad, es lo que nos hace diferentes de los demás seres vivos. Okay. Y a ese conjunto o a esa parte la llamamos alma. A ese conjunto le llamamos alma, así es. Listo, así gracias, es. Ahora, sí, ahora, la Biblia tiene acepciones, ¿no? Entonces hay acepciones. El término nefesh, que se traduce como alma, tiene varias acepciones, ¿sí? Tiene varias acepciones. Y a veces por eso también nos confundimos. Pero el término mayor, el término que engloba, diríamos que es lo que tiene que ver con nuestro yo consciente. Marisa. Pastor, una pregunta. El tema del tema que los católicos dicen que cuando muere una persona, que o sea que el alma vuelve a, ¿cómo es? Al alma,
El espíritu, pero ellos lo asocian como el alma también. Ajá, vuelve al cielo. Uh-huh. Y yo siempre me quedé con esa duda porque yo vengo de una familia católica. Uh-huh. Y yo quiero que me explique bien esa parte, porque a mí me cuesta entender eso. Quizá usted lo entendió o lo explicó y yo justo estaba atendiendo a una persona. Eso me gustaría que explique, o sea, si me puede explicar de vuelta, ¿puede ser? Sí, cómo no. La escritura dice que cuando el ser humano muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? El espíritu. Esa frase, algunos lo han tomado como que la parte subjetiva, la parte no material, se desprende del ser humano y vuelve a Dios. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Entonces va hacia Dios. Entonces su entendimiento es que cuando el hombre muere, la parte no material se va hacia Dios. Y por eso la idea de que ya está en el cielo. El alma del difunto, porque en realidad mezclan espíritu y alma. Bueno, pero lo que el Eclesiastés está diciendo es que al morir nuestra parte biológica, lo que le daba la vida vuelve a Dios. Espíritu en en Génesis 2:7, espíritu está asociado con la energía vital, ¿ah? Con lo que nos hace estar vivos. Entonces, espíritu no tiene que ver con el yo. El espíritu tiene que ver con la energía. El espíritu es la fuerza que nos hace estar vivos. Y es como si yo tengo una lámpara, pero a esa lámpara yo le quito la energía eléctrica, le quito la energía, le quito el espíritu, entonces la luz deja de estar. La luz deja de estar. Y esto es lo que está diciendo el texto del Eclesiastés, que el ser humano al morir es como quitarle la energía, es retirarle la energía, ya no tiene esa energía de la vitalidad en la respiración y se termina. ¿Dónde queda la energía? La energía no, la energía que viene de Dios vuelve a Dios, ¿verdad? Esa vitalidad es la vida que viene de Dios, pues permanece en Dios o queda en Dios, ¿verdad? Ahí está la fuente de la energía y entonces se vuelve a Dios. Pero no es la idea de del ser, no es la idea de el alma que se desprende y que se vuelve Dios, sino la energía. Ese es el concepto bíblico. Porque el ser humano en la muerte, en su totalidad, el ser humano queda en el sepulcro. Todos los pasajes que podemos ver sobre la descripción del ser humano es que el ser humano queda en el sepulcro. Cuando Cristo murió, en realidad murió. Y cuando murió Lázaro, en realidad murió. Y lo que nosotros vemos en la revivificación de Lázaro es que le regresa como el hálito de vida, el impulso de vida. Y entonces ahí estaba en el cadáver, está la totalidad del ser. Y entonces volvió a la vida. Cristo muere totalmente y Jesucristo dice: en tus manos entrego mi espíritu, mi fuerza vital. Y luego en la resurrección es la fuerza vital que le es regresada, pero ya para resurrección. Y entonces él vuelve a la vida en cuerpo resucitado. Entonces tiene que ver con la energía. En el sepulcro lo que se halla es la
totalidad del ser, un ser que ya no está vivo. O sea, no es de que está vivo, porque si el alma sigue viviendo en el cielo, entonces el alma sigue pensando, sigue sintiendo, sigue soñando, pero la escritura cuando describe la muerte, es un estado totalmente de inconsciencia, de insensibilidad. Dice, los muertos nada saben. Eclesiastés dice, los muertos nada saben. O en los salmos, su memoria es puesta en el olvido, ya no sienten, ya no piensan, ya no tienen ninguna conexión, ¿verdad?, con la existencia humana. Por lo tanto, no es de que los muertos estén vivos, como es la idea del catolicismo. Si hay una parte del ser que está vivo, entonces el muerto no está muerto. El muerto está vivo. Y lo único que estaría muerto sería como la parte física, la parte material y el cuerpo. Pero en el concepto hebreo no hay una separación, ¿verdad? Porque no vienen de un origen diferente, venimos el mismo origen, todo el conjunto, el compuesto de lo que estamos formados los seres humanos, ¿verdad?, provenimos del mismo momento, el mismo momento del nacimiento y en el momento que morimos también así, todo ahí se para, ¿verdad? Todo ahí se termina. Se paraliza la parte vital y el cuerpo empezará su proceso degenerativo. Espero haberme explicado, pero si no, cuando veamos algo sobre la doctrina del estado de los muertos, esto también se va a ampliar. Sí, por ejemplo, yo recuerdo cuando fallecía alguien de mis familiares, me acuerdo que se hacía rosarios y cosas durante 7 días, eso, y se rezaba por el alma de la persona. Sí. O sea, era la creencia que se tenía ahí. Y recuerdo cuando empecé a estudiar, que Alfredo me empezó a enseñar esas cosas, yo no podía entender eso, a mí me costaba mucho entender. Ajá. Y yo digo, y bueno, es así como por ahí usted dice, por ahí no se estudia a fondo, ¿no es cierto? Y es como dice, bueno, el alma vuelve a Dios y bueno, como que Dios está en el cielo supuestamente, se cree en ese sentido, ¿no? Sí. Sí, decía, ¿verdad?, que en el catolicismo tienen bastante la influencia neoplatónica de como el alma preexistente. Y si es preexistente, entonces también se desprende en el momento de la muerte, se desprende del cuerpo. Y como tenían una idea de que el alma se iba a un lugar intermedio, había que asegurar de que llegara al cielo, porque podía irse al... se me fue, ¿cómo se llama el lugar intermedio? ¿Cómo se llamaba? Que ya no existe. Purgatorio, creo yo. El purgatorio, muy bien, que ya no existe en la doctrina católica. Se iba al purgatorio, entonces había que asegurar que en realidad había ido al cielo, que no fuera al infierno y tampoco se vaya a quedar atrapada en el purgatorio como una sala intermedia, sino que vaya al cielo. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Bueno, con todos los rezos, ¿verdad?, con todas las plegarias. Esta idea es las oraciones, las ofrendas, pueden modificar el criterio de Dios para que el alma de un difunto, en lugar de estar en el infierno, se quede atrapado en el lugar intermedio del purgatorio, pues se fuera al cielo. Y es la idea de estas oraciones, ¿verdad? Asegurar que vaya al cielo y que repose. La idea también que se mira reflejada en una muerte de un accidente. No sé si ocurre por ahí en los alrededores, de que cuando hay un accidente de un católico, o accidente automovilístico o de una muerte en la calle por disparos, ponen una cruz allí en donde fue el accidente. Porque dicen que cuando hay una muerte repentina, no tuvo la intervención del sacerdote para darle la extrema unción, porque la extrema unción es el asegurarle que su alma se vaya al cielo a través del sacramento, a través del ritual. Y entonces con la cruz y las misas se busca que el alma tenga reposo, que el alma vaya a Dios, porque si no, el alma andará penando.
el alma no encontrará reposo. Entonces hay que darle ese refugio a través del símbolo de la cruz y a través de las oraciones, de esas plegarias. Y entonces lo que se busca es que es el alma, pues, encuentre su camino hacia el cielo. Ese es un tanto lo que hay en la tradición católica. Pero eso no viene de la ortodoxia bíblica. En realidad eso viene de los libros apócrifos. Esa forma de ver la vida viene de los libros apócrifos. Bueno, Zoraida había levantado la mano antes que Álvaro. ¿O ya bajó la mano? Muy bien, gracias. Álvaro. Sí, hermano, buen día. También fue católico, Álvaro. No, yo no alcancé esa parte. Ah, bueno. Hermano, Buen día. ¿Qué interpretación darle a la situación que se dio cuando el rey Saúl va donde aquella mujer para que le llame el alma de Samuel, del profeta? Correcto. Sí, ¿qué interpretación darle? Pienso que este pasaje no es el paradigma del estado de los muertos. Este pasaje tiene que ver con una visión, no es una realidad, es una visión. Y a mí me llama la atención en ese texto que se mencione a Dios 6 veces. Habla de Dios 6 veces. Y lo que a mi comprensión tiene aquí de enseñanza es que Dios le confirmó a Saúl que sus palabras eran verdaderas y eran las absolutas. No hubo un nuevo mensaje para Saúl. Lo único que vio fue no hubo un nuevo mensaje, ¿verdad? Se repiten las palabras, se repite el concepto, se repite la enseñanza del profeta. La pitonisa se asusta cuando mira la silueta. Creo que Dios permitió que ocurriese esta visión para confirmarle a Saúl el final de su reinado y de que él estaba en falta delante de Dios. Y decía, el hecho de que se mencione 6 veces a Dios, creo que es muy significativo porque revelaría que es la intención de Dios de hacerle saber a Saúl que su voluntad había sido expresada a través del profeta. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Sí. Bueno, vamos a hacer un descanso. Vamos a tener un descanso, 10 minutos. Nos encontramos a las 8:25 horario normal, 10:25 horario de Sudamérica.